Dios los bendiga a todos. Les saluda José Briones, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI, Facultad de Ciencias e Ingeniería, perteneciente al paralelo segundo del primer semestre de la carrera Tecnología de la Información, asignatura Cálculo Diferencial. Docente a cargo Ingeniero Rodríguez Aroca Walter Guillermo. Integrantes del grupo: Briones Domínguez José David, Lara Millán Jonathan Alberto, López Miraño Daniela Melissa, Morocho Macías Laura Yasmín, Villamar Jiménez Génesis Yarixa. Tema: la derivada de una función real. Objetivo: analizar, comprender y usar la regla de la cadena como una herramienta básica para derivar funciones compuestas en cálculo diferencial, que explica su aplicación teórica y práctica con ejemplos, demostraciones, contextos y aplicaciones. Introducción. El cálculo diferencial constituye una de las secciones más relevantes de las matemáticas, con diversas aplicaciones en áreas como ciencias naturales y la ingeniería. La derivada es fundamental para entender cómo ocurren cambios y variaciones en funciones reales. La derivada nos ayuda a examinar cómo una función se ajusta a modificar en sus variables independientes. En esta sección nos concentraremos en la regla de la cadena, una herramienta clave para derivar funciones que son el resultado de la combinación de otras funciones. La regla de la cadena se vuelve indispensable cuando se trabaja con funciones que resultan de la composición de otras. Facilitan la simplificación de problemas complejos en partes sencillas. Estudiaremos la manera de emplear la regla de la cadena. A través de ejemplos, analizaremos su notación y demostración de manera exhaustiva. A continuación, mi compañero Jonathan Lara. La descripción sobre la regla de la cadena. La regla de la cadena es un teorema de cálculo que se utiliza para encontrar la derivada de una función compuesta. La regla establece que la derivada de la función compuesta es igual al producto de la derivada de la función externa, evaluando la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. La regla de la cadena es una fórmula que permite derivar una función compuesta. Si una función y depende de una variable intermediaria u, que a su vez depende de x, entonces el cambio y respecto de x se obtiene multiplicando las variables sucesivas. Entonces el cambio de y respecto de x se obtiene multiplicando las derivadas sucesivas. Por ejemplo, ahí tenemos la fórmula que tenemos de y sobre dx, que igual de y du multiplicado por du sobre dx. En nota funcional, ahí tenemos la fórmula completa. Si y tenemos su función interna y a su vez su función externa, entonces dy sobre dx sobre su función interna sobre su función externa multiplicado por g elevado a x. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Melissa López Mariño y yo le voy a hablar cómo se aplica la regla de la cadena. Primeramente, tenemos que identificar que la función exterior f de u, segundo punto, identificar la función interior de g de x. Tercer paso, derivamos ambas funciones por separados. Cuarto paso, multiplicar las derivadas. ¿Qué quiere decir? Derivada de la función exterior evaluado en la interior por la derivada de la función interior. Vamos a ver un ejemplo resuelto. ¿Qué dice en el enunciado? Hallar la derivada usando la regla de la cadena. Quiere decir que f de x es igual a seno de, entre paréntesis 2, x al cuadrado más 3x. Es decir,
Primero tenemos que identificar la función interior, que es u entre paréntesis x es igual a 2x al cuadrado más 3x. Y ahí derivamos u, que sería u entre paréntesis x es igual a 4x más 3. Ahora la función externa es seno de u, o sea, que es f de u es igual a seno de u. El siguiente paso, lo que tenemos que hacer es derivar, ya que sería, quedaría así: f entre paréntesis u es igual al coseno de u, quedaría. Y ahí tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de f de x es igual al coseno. ¿Qué quiere decir? Es decir, que multiplicamos el coseno de la función interna por la derivada de la función interna y nos quedaría f de x es igual al coseno entre paréntesis 2x al cuadrado más 3x, cerramos paréntesis, punto, abrimos paréntesis, 4x más 3 y cerramos paréntesis. Y eso es todo el ejercicio. Reciban un cordial saludo. Soy la estudiante Laura Morocho. Como mi grupo ya lo mencionó, nuestro tema principal es la regla de la cadena. Brevemente explicaré acerca de la notación de Leibniz. ¿Qué es la notación de Leibniz? Es una forma de escribir derivadas que resalta claramente la relación entre una variable dependiente y una variable independiente. Y se representa de la siguiente manera: la derivada de y con respecto a x. Aquí y va a ser la variable dependiente y x va a ser la variable independiente. Su símbolo completo se va a escribir como lo pueden observar en la diapositiva y se lee, como ya lo mencioné, como la derivada de y con respecto a x. Me gustaría explicar brevemente uno de los ejercicios propuestos para poder entender un poquito más el tema, pero déjenme compartirles un documento o una hojita en Word donde lo detallo un poquito más específico para poder entenderlos. Ok, la siguiente función es f de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Nos piden que debemos hallar la derivada usando la regla de la cadena. Debemos concentrarnos primeramente en encontrar la función interior y la función exterior y derivar a estas dos funciones por separado. No olvidemos que al momento de derivar siempre se comienza de adentro hacia afuera. En este caso, el término que encontramos adentro o la función interior es x al cuadrado, que está representada como g de x. La derivada de g de x en este caso vendría a ser 2x. Ok, de ahí nos concentramos en la función exterior, que en este caso vendría a ser el logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural, que se va a representar como f de x, siempre va a ser 1 sobre su argumento. En este caso sería 1 sobre u, pero ¿cuál término es u? Es el término que está dentro de los paréntesis. Entonces, la derivada de f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Finalmente, calculamos la derivada de toda la función aplicando lo que es la regla en la cadena. La derivada de la función compuesta siempre va a ser el producto de las dos derivadas que acabamos de encontrar, que en este caso es 2x y 1 sobre x al cuadrado. Entonces, aplicamos la fórmula de la regla de la cadena y sustituimos correctamente. Entonces, la derivada de f de x es igual a f evaluada en g de x. En este caso vendría a ser 1 sobre x al cuadrado por la derivada de g de x, que en este caso es 2x. Sustituimos correctamente y seguimos resolviendo.
La derivada de f de x es igual a 2x sobre x al cuadrado y esto nos da igual un resultado de 2 sobre x al cuadrado. Entonces podríamos concluir diciendo que la derivada de la función logaritmo natural de x al cuadrado es igual a 2 sobre x al cuadrado. Pero, ¿por qué es tan importante que aprendamos a usar la regla de la cadena al momento de derivar? No olvidemos que gracias a la regla de la cadena vamos a poder derivar funciones compuestas correctamente. Esta nos va a ayudar a evitar errores comunes, ya que al derivar a veces directamente sin aplicar esta regla, puede que llegamos a cometer graves errores en los resultados. Por ello es muy importante la regla de la cadena, ya que esta nos garantiza que todos los componentes de la función sean considerados. Como pudimos notar, se consideró tanto la función interior y la función exterior. Entonces, gracias a la regla de la cadena, ampliamos el alcance de las derivadas. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características de la notación de Leibniz. Como sabemos, la notación de las características Leibniz es una forma en que se puede escribir derivadas introducidas con Leibniz. Es útil especialmente para entender la regla de la cadena, ya que las características tienen bastante un punto clave. Tienen la forma de explicar la derivada con una fracción, muestra claramente las variables que dependen de cuál y facilita también la regla de la cadena, ya que esto, teniendo en cuenta la notación de Leibniz, es una regla de la cadena que se representará. Entonces, como tenemos en vista que esta función de derivada de la notación de Leibniz es bastante utilizada para derivar funciones compuestas. Entonces, esta es mi conclusión del tema de características.